esa alita que tienen para el conejo, ¿han visto? Ese es un catéter muy finito, muy delgadito. Tenemos que tener catéteres gruesos, ¿no? Tubos, como una sonda nasogástrica, así, ¿ya? Para poder reponer, ¿okay? El volumen. Cuando es una emergencia y no podemos cateterizar una vena central en el cuello, se puede cateterizar la vena femoral acá. ¿Se acuerdan de la safena? ¿Cierto? La safena interna recorre toda la cara interna del miembro inferior y hace un callado para desembocar en la vena femoral. Justo ahí en el callado se diseca la vena y se pasa una sonda de Nélaton. Va por la vena femoral, las ilíacas hasta arriba, hasta la cava inferior. Entonces esa es una emergencia. ¿Ya? Cuando estén en el serum, ¿no? Si tienen un shock hipovolémico severo, van a tener que hacer eso, ¿no? Cateterizar y disecar la vena safena, de tal manera, pero a nivel del callado, o sea, cerca de la ingle, de la región inguinal, para que entre a la femoral, ¿no? Y de esa manera poder administrar los volúmenes perdidos. Ahí están los cristaloides, que son los que, como he mencionado, más se utilizan. El inconveniente del cristaloide es que se va rápido al extravascular, o sea, se mantiene un par de horas en el intravascular y después se difunde. Entonces es como si no le hubieran puesto nada al final, ¿no? Pero lo importante es el lactato Ringer. Esto sí, ¿no? Es un cristaloide que generalmente se mantiene 4 a 6 horas en el intravascular. ¿Cómo se debe administrar los cristaloides? Inicialmente en la primera media hora hasta medio litro, 500 centímetros cúbicos. ¿Ok? En la primera media hora. Si tienen coloides, mejor. Hay que normalizar o tratar de normalizar la presión, sobre todo la sistólica, hasta 80-90 milímetros de mercurio. Eso es importante. Cuando lleguen a este nivel ya, esténse tranquilos, que hay que tratar de reponer ya con lo que ha perdido. Se ha perdido sangre, paquete globular, sangre total, etc. Después de los cristaloides. Acá tienen los coloides, que es el otro fluido que se utiliza también, ¿no? Que generalmente estos sí se mantienen en el intravascular más tiempo y que son, pues, pueden ser, por ejemplo, son los cristaloides. Los coloides pueden ser no transportadores de oxígeno o transportadores de oxígeno. Los no transportadores de oxígeno, ahí lo tienen, la albúmina, plasma. Y en el mercado existe una serie de productos, ¿no? Que ayudan. En el hospital utilizamos bastante la poligelina, que nos ayuda bastante, ¿no? A poder expandir el volumen. Y los transportadores de oxígeno, que ya paquete globular, sangre total, ¿no? O en todo caso, pues, paquetes sintéticos que también pueden ayudar. No se recomienda utilizar, si el paciente está en coagulopatía en CID, paquete de plaquetas. No utilizar plaquetas, por si acaso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el CID no obedece a una baja plaquetaria. ¿A qué obedece? Alteraciones en los factores de coagulación. ¿Ok? Entonces esto está de más. ¿Ya? No se recomienda. Por eso dice ahí, no recomendado. Sí es importante mantener una hemoglobina en 7 para poder ser intervenido quirúrgicamente. Eso es lo que le decía, ¿no? Si un paciente está chocado, ¿no? Está en choque hipovolémico y tiene una hemoglobina de 5, no lo voy a meter a sala, pues se muere. Lo mínimo es 7, el límite es 7. ¿Ok? No usar tampoco otros productos como la eritropoyetina para mejorar la hemoglobina, eso no, ni hablar. Y acá está el cuadrito que revela la respuesta que puede tener el paciente chocado al manejo terapéutico. Hay respuesta de 3 tipos. La respuesta rápida. ¿Por qué? Porque si lo manejamos rápidamente, el mecanismo compensatorio del organismo estabiliza hemodinámicamente a la persona. No hay problema. Puede haber una respuesta transitoria cuando estamos frente ya a un choque instalado, o sea, la etapa intermedia.
Entonces acá tenemos que monitorear a este paciente. Es un monitoreo pero permanente. Y no hay respuesta cuando ya estamos en un shock refractario, un shock irreversible prácticamente. La utilización de vasopresores, como les decía, la dopamina, la noradrenalina, es importante para mantener presión arterial sanguínea. Ahí tienen las dos. Generalmente se utiliza más la norepinefrina, o sea, la noradrenalina, porque hace vasoconstricción periférica, o sea, sistémica. Esto sí puede mantener más la presión arterial estable. Pero se utiliza también dopamina en cuadros iniciales de shock, sobre todo cuando hay gasto cardíaco bajo, para poder incrementar el gasto cardíaco con la frecuencia cardíaca. Se incrementa la frecuencia para que no baje tanto el gasto cardíaco. Pero esto se utiliza en shocks calientes o shock instalados. Pero ya cuando estamos en la etapa final de shock instalado, ya para pasar al shock refractario, tenemos que usar noradrenalina, definitivamente. El uso de corticoides es muy discutible. Muchos cirujanos utilizamos corticoides en shock séptico y va en algunos casos bien. Sobre todo se utiliza la hidrocortisona en dosis grandes, endovenosas. ¿Por qué? Porque permite de esta manera disminuir el CIRS. Acuérdense que el CIRS es un sistema inflamatorio de respuesta sistémica, entonces baja la inflamación. El corticoide es un antiinflamatorio poderoso, de tal manera que puede ayudar a una respuesta más rápida del organismo. ¿Okay? Pero como le digo, es discutible, algunos no lo indican, pero si en caso se va a indicar, esta es la dosis que debe usarse en 24 horas de hidrocortisona. Como les decía, el shock distributivo es el que más vemos, ¿no?, en cirugía, donde tenemos pues que hacer un manejo rápido para evitar que el paciente pues llegue a etapas más avanzadas del shock. Usamos generalmente, antes de entrar a la sala de operaciones, la reposición hídrica, el control el monitoreo de los parámetros que ya he mencionado, y cuando se trata de pacientes muy comprometidos ya usamos las aminas dopaminérgicas, pero en UCI. Todo esto se usa en UCI endovenoso. Inmediatamente, acá están las dosis a utilizar de dopamina, de adrenalina, de noradrenalina en pacientes con shock séptico. Y en shock constructivo también utilizamos este tipo de tratamiento, pero salvo que el paciente tenga un shock constructivo cardíaco. Cuando es cardíaco, ahí sí, definitivamente usted está contraindicado. Solamente cuando hay taponamiento, solamente cuando hay neumotoras a tensión y por supuesto el manejo quirúrgico, que es importante. Consideraciones especiales, sobre todo con pacientes de edad avanzada, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la administración de volumen, porque lo podemos llevar al otro lado. Lo encharcamos, lo que se llama así comúnmente, ¿no?, el edema pulmonar. ¿Ya? Entonces podemos llevar a estos pacientes a un edema pulmonar y por ende a una tromboembolia pulmonar y complicamos el problema. También son consideraciones especiales los atletas. ¿Por qué? Porque los atletas son bradicárdicos. ¿Okay? Todo aquel que practica deporte permanentemente tiene bradicardia, es bradicárdico. Entonces nosotros, cuando manejamos un paciente atleta que está chocado, hay que tener mucho cuidado de no llevarlo a la taquicardia. ¿Okay? Porque es contraproducente sobre todo para la bomba cardíaca. Pacientes gestantes, ¿no?, sobre todo cuando están en el último trimestre de gestación, porque podría llevar pues a un trabajo de parto prematuro. Esto, para terminar la clase, es lo que generalmente hacemos desde hace 20 a 30 años. Antes de 30 años, por los años 70, veíamos los cirujanos un paciente politraumatizado, abríamos el abdomen y hacíamos anastomosis, resecciones, de todo. Taponamiento, etcétera, etcétera.
todo. Operación, un éxito. Paciente muerto. Paciente muerto. Pero han hecho bien todo, sí, todo estaba muy bien. ¿Qué pasó? Y justamente es lo que mencionamos en el seminario. En el seminario se presentó un caso en el cual había una peritonitis por cuadro obstructivo intestinal, por eventración. Había perforación intestinal, ¿no es cierto? Entonces, la sugerencia en esos casos es que esa pared no se cierre. No se debe cerrar. ¿Por qué? Por el síndrome compartamental, por el síndrome de hipertensión abdominal. La hipertensión abdominal lesiona más los órganos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Laparostomía, bolsa de Bogotá. Que baje la presión intraabdominal. En unos días se entra otra vez a sala de operaciones y se cierra. Eso es lo que hacemos en los pacientes traumatizados. Control de daños. Se hace estrictamente lo necesario, nada más. Está perforado el colon, saco la perforación afuera. Wangensi, ostomía de Wangensi, se acabó. Está sangrando el hilo, está estallado, no me meto a suturar, no me voy a hacer mi punto colchonero. Taponamiento, se acabó, gasa, a presión y afuera. Eso se llama control de daños. Hacer lo mínimamente necesario para mantener con vida a ese paciente. Ahora, el control de daños no termina en sala de operaciones. Sale el paciente y va a UCI. Y en UCI, el intensivista ahí se mecha con la pelona, o sea, con la muerte. ¿Ya? Tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque si no lo saca, pues ya es su responsabilidad, ese es su manejo. ¿Ok? Y de ahí nuevamente regresa a sala de operaciones para cerrar ese caso. Pero no importa 2 operaciones, 3 operaciones, 4 operaciones, pero con vida. No como hace 30 años. Una sola operación, excelente la operación, pero paciente muerto, cadáver. ¿Se dan cuenta? Control de daños. ¿Ok? Entonces es importante que ha prácticamente cambiado la cirugía actual, ¿no? Y que en la actualidad estamos practicando en todos los hospitales. Entonces, siempre que tengan un paciente con presunción de shock, hay que a la vez pensar ya en el manejo, porque son minutos importantes en esa vía. Hay que actuar rápido. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la primera clase.